Bienvenidos a todos. Esta vez les traigo un ejercicio que nos dice calcular el alimentador adecuado para un motor trifásico de 10 HP, mismo que se encuentra a una distancia de 200 metros de longitud con un COSFI de 0.8 a una tensión de 380 volts. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar datos. Un HP es igual a 746 watts. Otro dato acá tenemos que es un motor trifásico. El motor es trifásico, ¿sí? Con una longitud de 200 metros, un COSFI de 0.8 y una tensión de 380 voltios. Una tensión de 380. La potencia de este motor es igual a 10 HP, los 10 HP de acá, multiplicado por el valor de 1 HP. Entonces, 1 HP es 746 watts, que nos da 7460 watts. Ahora vamos a calcular la corriente. Entonces, la corriente es igual a potencia sobre el voltaje. En este caso, ¿cuánto es la tensión de este? Es 380 voltios. Entonces, voltaje por el COSFI y por la raíz de 3. Esta es la fórmula para calcular la corriente. Ahora vamos a reemplazar datos. Nos dice que la corriente es igual a 7460 watts sobre el voltaje. ¿Cuánto nos da el voltaje? 380 voltios por el COSFI. ¿Cuánto es el COSFI? Es 0.8. Y esto por la raíz de 3. Nos da una corriente de 14,1678 amperios. Una vez obtenida esta corriente, nos vamos a esta tabla donde encontramos el calibre del conductor y la corriente en amperios, aire o inducto, ¿no? Entonces, en este caso nosotros obtenemos una corriente de 14,1678 amperios. Entonces vamos a esta tablita y buscamos, en este caso el motor está al aire, ¿no? Entonces buscamos en esta parte y nos damos cuenta que como tenemos una corriente de 14,1678 amperios, no supera este 18 amperios. Entonces vamos a elegir esta sección del conductor. Sería de 1.5 milímetros cuadrados. Entonces, la sección sería de 1,5 milímetros cuadrados. Acabamos de encontrar la sección del conductor, pero es importante ahora ver la caída de tensión que tenemos. Recuerden que es 200 metros de longitud. Entonces, ahora vamos a calcular la caída de tensión. Caída de tensión. La caída de tensión es igual a raíz de 3 por la resistividad, en este caso es del cobre, por la intensidad y por la longitud. Todo sobre la sección, ¿sí? Decimos que
caída de tensión es igual a raíz de 3 por la resistividad del cobre es igual a 0,021, ¿sí? Entonces sería 0,021 por la corriente. En este caso la corriente es de 14,1678 amperios. 14,1678 amperios, ¿sí? Y multiplicado por la longitud. ¿Cuánto es la longitud? La longitud es 200 metros. La sección que habíamos encontrado es de 1.5 milímetros cuadrados. Listo. Entonces nos da 68,71%. La caída de tensión debe ser menor que el 5%. Sí, en este caso es 68,71. Ahora, ¿cómo hacemos para mejorar esta caída de tensión? Para que no supere el 5%. Vamos a aumentar este calibre del conductor. Entonces vamos a poner acá. Los mismos datos, ¿no? En este caso vamos a poner un conductor de 10 milímetros cuadrados. ¿Qué nos da el 10,30%? Si nos fijamos aquí, todavía el 10 es superior al 5%. Lo que queremos es que sea menos que el 5%. Entonces vamos a aumentar el calibre del conductor. Vamos a poner un calibre de conductor 25 milímetros cuadrados. Nos da una caída de tensión de 4,12%. Ahora sí, si nos fijamos, es menor que el 5%. Entonces, hemos encontrado el calibre del conductor que necesitamos en este motor. La sección será de 25 milímetros cuadrados. Si nosotros ponemos un calibre de conductor de 1.5 milímetros cuadrados, obtenemos el 68,71% de caída de tensión. Es decir, si es que acá nos ingresa un voltaje de 380 voltios, con una caída de tensión de 68,71%, el mismo voltaje que sale de acá no va a llegar a este motor. Con un calibre de 10 milímetros cuadrados tenemos una caída del 10%, entonces a este motor. Si es que viene acá 380, acá va a llegar un voltaje de 340, 350 voltios, ¿sí? Pero con un calibre de 25 milímetros cuadrados tenemos el 4% de caída de tensión. Es decir que si nosotros acá tenemos el 380 voltios, a este motor va a llegar algo de 370, 375 voltios, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta al momento de calcular o poner la sección para un motor, siempre la caída de tensión, ¿sí? He visto en muchos casos que simplemente hacemos esto. Simplemente nosotros encontramos la corriente y con la corriente vamos acá y buscamos la sección del conductor y lo mandamos. Eso está mal. Siempre nosotros hay que buscar la caída de tensión porque el voltaje que ingresa aquí no va a llegar acá. Siempre va a tener una caída de tensión, ¿sí? Eso es todo.
por esta clase. Nos vemos en el siguiente video. Déjame tu comentario que estamos siempre revisando. Nos vemos.